ese color. ¿Qué tan oscuro es ese color? Si es que es, o también detecta la ausencia de luz, que vendría a ser la oscuridad o lo negro, ¿no? O lo negro. Bien. Por otro lado, tenemos el quimiorreceptor y el barorreceptor, ¿no? Los quimiorreceptores ya los habíamos visto en la anterior clase con un arco reflejo típico, ¿no? Que es el de la olfacción, ¿no? El paciente huele su comida favorita y el arco reflejo es la contracción o la activación de las glándulas salivales, ¿no? Eso ya forma parte de un arco reflejo, ¿correcto? Entonces, ¿y quién formaba parte de este arco reflejo? Este quimiorreceptor, ¿no? El quimiorreceptor ubicado en la pituitaria amarilla de la pituitaria amarilla que está ubicada en la cara inferior de la lámina cribosa en el bulbo olfatorio, ¿no? Captado por nuestro par craneal número 1, el nervio olfatorio. Bien, entonces, receptores químicos van a recepcionar todo tipo de químicos que ingresen al cuerpo o que estén ya dentro del cuerpo, ¿no? El gusto es un tipo de estímulo químico. El olfato de la misma forma. Después vamos a ver receptores de osmolaridad, ¿ya? Osmolaridad en el núcleo supraóptico. ¿Qué se refiere receptores de osmolaridad? ¿Quién me puede dar un concepto de qué es lo que significa osmolaridad? Para que no quede un poco al aire este tipo de receptor. La forma más simple que puedan explicarlo. La osmolaridad es la concentración de iones que hay en un kilogramo de solución, ¿ya? En un kilogramo de solución. Es decir, ¿cuántos iones tengo? Supongamos aquí tengo un recipiente que tiene 1 litro de agua. Y en este litro de agua tengo iones de sodio, por ejemplo. Ya 132.000 equivalentes litro de sodio. La osmolaridad va a ser, va a ser una cifra cuantitativa que nos va a decir cuántas moléculas, cuántos iones se encuentran en un medio líquido, ¿no? En un medio líquido. Entonces, esta osmolaridad te va a decir, en este líquido que es la sangre, tengo tal concentración de iones, tal concentración de sodio, por ejemplo, tal concentración de potasio o tal concentración de cloruro, ¿no? Y esta osmolaridad tiene un equilibrio, ya tiene un equilibrio. Tiene que estar entre 282 y 302 miliequivalentes litro, ¿ya? Eso se refiere a que tiene que tener esta cantidad de iones, ya sea de sodio, de potasio, pero en total tienen que sumar esta cifra, ¿ya? De osmolaridad, para que estén en equilibrio. Ahora, entonces, si yo les digo, tenemos un receptor de osmolaridad en el núcleo supraóptico, ¿y para qué va a servir este receptor de osmolaridad? ¿Cuál va a ser el objetivo del receptor de osmolaridad? Va a detectar cuando, por ejemplo, haya se pase el límite, ¿no?, de 302 y va a mandar una señal y obviamente va a regular la osmolaridad, ¿no? Exactamente, exactamente. Este receptor de osmolaridad va a decir, hay mucha osmolaridad,
o hay poca osmolaridad, ¿no? Estamos muy concentrados, hay demasiados de estos iones en nuestra sangre, en nuestro medio interno. Entonces va a generar un estímulo, va a generar una acción, ¿no? ¿Para qué? Para regular este equilibrio, para que haya homeostasis, ¿ya? De la misma forma, si es que nuestra osmolaridad baja, ¿qué podría estar significado? Me deshidraté, ¿no? Perdí electrolitos en una caminata, qué sé yo. O después de ir al gimnasio, sudé demasiado, perdí muchos electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu receptor de osmolaridad te dice, pana, te están faltando electrolitos, te está faltando sodio. Entonces, regulemos esa escasez, digamos, esa falta. Bien, esos son los receptores de osmolaridad. ¿Y dónde están esos receptores? En el núcleo supraóptico, ¿ya? En el núcleo supraóptico, que vendría a ser parte de los núcleos basales del hipotálamo, ¿ya? Del hipotálamo. ¿Y cómo se comunica con todo el cuerpo? A través de la sangre, ¿ya? A través de la sangre. ¿Ya? Van a haber vasos sanguíneos que van a llegar a este núcleo supraóptico, lo van a bañar y van a entrar en contacto con estos receptores de tipo osmolar y van a generar el cambio, van a generar el equilibrio, ¿no? Por otro lado están los varoreceptores que detectan, bueno, perdón, quimiorreceptores que detectan concentraciones de dióxido de carbono, ¿ya? Concentraciones de dióxido de carbono. Por XZ motivo, nuestro paciente, qué sé yo, se atragantó con no sé, un pedazo de carne o es un pacientito de 5 años que broncoaspiró una bolilla, ¿no? Una canica. Entonces, este bloqueo de vía aérea va a generar un aumento de concentración de dióxido de carbono en la sangre por el hecho de que no está ventilando el paciente, no hay intercambio gaseoso, entonces el poco aire que le quedaba se está convirtiendo en dióxido de carbono por el efecto de metabolismo, ¿no? Entonces van a haber receptores de dióxido de carbono ubicados en algunos vasos sanguíneos específicos. ¿Dónde van a haber receptores de dióxido de carbono? Por ejemplo, en el callado aórtico. Ya saben qué es el callado aórtico, ¿no? El callado aórtico es este arco que forma la aorta una vez sale del ventrículo izquierdo. Tenemos aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, ¿ya? En el callado aórtico es donde van a haber una cantidad considerable de receptores de tipo químicos, ¿ya? Química de receptores. ¿Ya? Y la sensibilidad a dióxido de carbono es mucho mayor a la de oxígeno, por si acaso. Entonces, el estímulo para aumentar la frecuencia respiratoria o esa sensación que te da de falta de aire, se da porque aumenta el dióxido de carbono, no porque te falte oxígeno, ¿ya? No porque te falte oxígeno. El primer estímulo, el primer gatillador que vas a sentir es que te falta dióxido de carbono, ¿ya? Te falta, digo, está en aumento el dióxido de carbono. Entonces, eso se comunica con un centro específico, se llama centro neumotáxico, que esto está en el tronco encefálico y le va a decir, pana, respira un poco más rápido porque te estás llenando de dióxido de carbono, ¿no? Obviamente, si es una broncoaspiración, tenés que desobstruir esta vía aérea para compensar la anomalía, ¿no? Eh, pero eso ya es otro tema. Bien. Por otro lado están los receptores de glucosa y otros nutrientes que también están ubicados en el hipotálamo, ¿no? Detector, este osmorreceptor también está ligado con la concentración, está ligado a la concentración de glucosa, ¿ya?
porque se van a dar cuenta que si bien la glucosa no es una molécula osmóticamente activa, como se llama, eh, a ver, primero, el concepto de una molécula osmóticamente activa. ¿Qué es una molécula osmóticamente activa? Por ejemplo, el sodio es una molécula osmóticamente activa. ¿Y qué se refiere? Cuál es el significado de esto? Es que este sodio va a interactuar con las membranas y va a intercambiarse. Está en constante movimiento y genera un potencial de acción. Y además de esto, este sodio va a aportar ¿a qué? A la osmolaridad, que les dije que tiene un valor específico, ¿no? Entonces, este sodio en sí, al estar cargado y al funcionar de intercambio, eh, entra en el conteo de la osmolaridad. A eso se refiere que es una molécula osmóticamente activa. Entra en el conteo de esta concentración de iones que tenemos, ¿no? Entonces, si yo les digo, la glucosa normalmente no es una molécula osmóticamente activa, se refiere a que esta glucosa aquí, no aporta a estos 282 mil equivalentes litro de osmolaridad, no aporta en nada, porque es una molécula, no, es una molécula que no es osmóticamente activa, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta glucosa normalmente está en una concentración de 75 a 99 miligramos decilitro, ¿no? Perfecto. Es la concentración normal. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Cuando esta glucosa se dispara, cuando empieza a subir a 200, a 300 o a 400 miligramos decilitro, va a empezar a concentrar a la sangre, ¿ya? Va a empezar a concentrar a la sangre. ¿Qué se refiere a esto? A que va a empezar a ocupar espacio de nuestra fórmula de osmolaridad. Si bien antes no formaba parte de la osmolaridad, porque es una molécula intercambiable, es una molécula que normalmente se la excreta por vía renal, se la vuelve a reabsorber y no causa otro efecto porque es una molécula que se utiliza, se metaboliza y se pierde muy rápidamente, ¿no? Entonces, no genera un cambio cuando está en bajas concentraciones, pero cuando está en altas concentraciones, en 200 o en 300, empieza a formar parte de esta osmolaridad porque concentra la sangre. Ya es lo mismo que pasa cuando ustedes llenan de azúcar un vaso. Cuando llenan de azúcar un vaso, ese vaso que inicialmente era agua pasa a ser como una melaza, ¿no? Como una magma. ¿Y eso qué pasó? Se sobresaturó el líquido de glucosa. Entonces dejó de ser un líquido móvil o diluible y pasó a ser una pasta de azúcar y agua, digamos, ¿no? Eso es lo mismo que pasa en la sangre. Cuando hay mucha azúcar, la sangre se carameliza, por así decirlo, ¿ya? Aumenta su viscosidad y se hace una sangre densa, se hace una sangre pesada, ¿no? Entonces ahí sí empezamos a decir que aumenta la osmolaridad cuando está en muy altas concentraciones. Por eso es que les daba el ejemplo aquí de la glucosa, muy vinculada al tema de la osmolaridad, ¿ya? Entonces, quédense con el concepto de que la glucosa cambia la osmolaridad o genera estímulos a estos osmoreceptores solamente cuando está en altas concentraciones, ¿ya? Solamente cuando está en altas concentraciones. Normalmente el que sí estimula estos osmoreceptores del núcleo supraóptico es el sodio cuando está en altas concentraciones o el potasio cuando está en altas concentraciones. ¿Ok? Bien. Entonces, esos serían los quimiorreceptores. Los baroreceptores, les había dicho que detectan el aumento o la disminución de la presión arterial.
¿ya? Estos varoreceptores también están ubicados en el sistema vascular. Vamos a encontrar varoreceptores, por ejemplo, en el seno carotídeo, ¿ya? En el seno carotídeo. Saben qué es el seno carotídeo, ¿no? El seno carotídeo es el punto en el que se bifurca la carótida primitiva y se convierte en carótida interna y carótida externa, ¿ya? Ese punto previo a la bifurcación de la carótida se llama seno carotídeo, ¿ya? Seno carotídeo o glomus carotidium también se llama. En este lugar van a estar ubicados varoreceptores, ¿ya? Varoreceptores. Que les dije que se parecía un poco al receptor mecánico. ¿Por qué? Porque el varoreceptor detecta el estiramiento del vaso sanguíneo, el estiramiento del seno carotídeo. Si se estira mucho, ¿qué quiere decir? Que hay un aumento de presión anormal, ¿ya? Entonces, hay algo que hay que hacer ahí, en ese aumento de presión, ¿ok? De la misma forma, si es que el vaso sanguíneo está muy flácido, muy, muy blando, quiere decir, bajó la presión, algo pasó aquí. Entonces, el varoreceptor detecta esa flacidez del vaso y empieza una cadena de estímulos, ¿no? Para compensar esta anomalía. Bien, estos son los receptores básicos y generales del cuerpo. Obviamente hay miles de receptores más, pero necesito que tengamos bien claros estos pocos receptores que vimos ahora. Bien, despolarización de un receptor tipo, en este caso estamos viendo el receptor de Pacini. Ya este es el ejemplo que da Guyton en el libro, que es un ejemplo excelente, ya es un ejemplo excelente. Este receptor de Pacini o corpúsculo de Pacini también se llama, ¿qué es lo que va a hacer? Va a detectar el cambio de presión. Supongamos que tengo, esta es la superficie de mi piel, ¿ok? Y detecto que mi dedo está presionando en esa parte de la piel, ¿no? Entonces tengo aquí a mi dedo presionando esta parte de la piel, ¿correcto? Está presionando, está ejerciendo una presión. Esta presión va a cambiar la estructura del medio interno de esta zona. ¿A qué se refiere con eso? Toda la epidermis va a aplastarse también en dirección al punto donde estoy ejerciendo la presión. Entonces presiona aquí y todas las estructuras aledañas se presionan en esa misma dirección. Entonces venimos de esta forma y esa presión eventualmente va a llegar al receptor, ¿ya? Va a llegar al receptor. Una vez llega al receptor es cuando empieza a ver el cambio de constitución del receptor. Este receptor que normalmente tiene esta forma un poco ovalada, estirada en los polos, va a empezar a deformarse por la presión que generó el dedo. Va a empezar a deformarse y esta deformación está cambiando la estructura de su membrana bicapa lipídica, ¿ya? Aquí tenemos el esquema típico de una membrana bicapa lipídica, ¿no ve? Los fosfolípidos de membrana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense ustedes que hay receptores de sodio en la superficie de toda esta membrana del receptor. Hay canales de sodio, ¿ya? Hay canales de sodio en todos lados. Aquí hay un canal de sodio, acá hay otro canal de sodio, ¿ya? Y aquí también había un canal de sodio, ¿ya? Aquí también había un canal de sodio. Ahora, ¿qué pasó aquí? Para yo despolarizar algo, ¿qué necesito? Sí o sí necesito sodio, ¿ya? Es la base de la despolarización, es la base
del potencial de acción, ¿correcto? Eso lo tienen claro todos. Entonces, si yo quiero despolarizar este receptor, necesito meter sodio dentro de su medio interno, dentro del intracelular. Entonces, ¿cómo voy a generar esto? Normalmente estos canales de sodio están cerrados, ¿ya? Están cerrados. ¿Y qué es lo que va a aperturar estos canales de sodio? El movimiento mecánico sobre la superficie de la membrana de este receptor. Entonces, este movimiento que generó el dedo al tocar la piel está generando que los espacios que había entre el canal, o sea, este espacio, digamos, el espacio central que estaba cerrado, se aperture. ¿Ya? Se apertura. Entonces, al presionar, este receptor se aleja un poco de su otra contraparte y deja un espacio libre en el medio. ¿Ya? Deja un espacio libre en el medio. Entonces, la presión es la que cambió la constitución de esta membrana y a su vez cambió la disposición de los receptores de los canales de sodio, ¿no? Entonces, al presionar, abriste canales de sodio de forma mecánica y el sodio empezó a ingresar a al líquido intracelular. Una vez ingresado el sodio al líquido intracelular, empieza a aumentar la concentración de sodio, ¿no? Y empieza a subir, ¿qué cosa? El potencial de membrana. ¿Correcto? Empieza a subir el potencial de membrana. Llegamos a un punto de límite que se llama umbral de estímulo. ¿Y qué es lo que pasa cuando superamos el umbral de estímulo? Se despolariza la célula, ¿no? Llegamos a un punto máximo que es la despolarización de la célula. ¿Y qué es lo que genera la despolarización de esta célula? Supongamos que se llenó de sodio. Se llenó de sodio. Perfecto. Ahora, este aumento de sodio generó la despolarización de toda esta célula, porque este receptor es una célula. Al generar la despolarización, esta despolarización viajó en dirección a la base del receptor, ¿ya? Viajó en dirección a la base del receptor y ¿quién recuerda qué es lo que hay en la base de un receptor? Como ¿el qué? La proteína G. No exactamente. Ahorita estamos hablando de receptores sensitivos. Acuérdense el esquemita de arco reflejo. ¿Qué había en la base de nuestro receptor? ¿Cuál es el primer paso para iniciar una vía sensitiva? ¿A dónde está conectado este receptor? ¿Qué tendría que haber aquí? Captando el estímulo. El centro integrador. No exactamente. ¿Quién da más? Tenemos el receptor. El receptor sensorial. Ya, este es el receptor sensorial. Dijimos que el receptor sensorial es el que va a transformar el estímulo externo, que en este caso un estímulo físico de presión, lo va a convertir en un potencial de acción. Ya, está bien, perfecto. Entonces, ¿de qué forma convertimos este estímulo externo en potencial de acción? Y ya lo vimos aquí. El cambio de morfología de la membrana generó la apertura de canales de sodio de forma mecánica. Entró el sodio, aumentó el potencial de la membrana y generó una despolarización. Perfecto. Esto ya es ahí ya estamos convirtiendo el estímulo, ¿correcto? Ahora,
Este estímulo ya se convirtió en un potencial de acción. Ya despolarizamos el receptor. Ahora, les pregunto, una vez despolarizado el receptor, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que hay abajo del receptor? Tiene que haber algo que capte el estímulo. Las fibras sensitivas. Bien, exactamente. La neurona sensitiva. Aquí tenemos a nuestra neurona sensitiva, o la primera neurona, si quieren llamarla. Primera neurona, captando todo lo que le pase a este receptor. Todo cambio, toda despolarización que le suceda a este receptor, la va a estar captando esta neurona sensitiva que está bajito del receptor ahí, como que esperando a ver qué pasa, digamos. Entonces, aquí ya pasó algo, ¿ya? Hubo un contacto mecánico, físico, externo, que generó una despolarización dentro del receptor y eventualmente generó un potencial de acción, ¿no? Entonces, este potencial de acción va a ser recepcionado por la primera neurona, ¿ya? Por la primera neurona. Esta primera neurona es la que lleva el estímulo ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Hacia el sistema nervioso central. Entonces, de esta forma, tienen que tomarlo a todos los receptores. El receptor de calor, lo mismo. El cambio de temperatura genera su despolarización. Entonces, al despolarizarse este receptor de temperatura, de calor, por ejemplo, genera un potencial de acción, el cual va a ser recepcionado, ¿por qué? Por una neurona sensitiva. Eso se va a repetir en todos los receptores de tipo sensitivo. Siempre va a haber alguien captando el estímulo, ¿ya? Bien. Entonces, esa es la primera parada de nuestra vía sensitiva, el receptor, ¿ya? El receptor. Esta imagen es la primera parte, digamos, de la vía sensitiva, el receptor. Ahora, lo segundo es ver cuál es la vía en la cual está viajando este estímulo. Porque ahorita mismo no procesaste la idea de la presión, sino que interpretaste, ¿no? Interpretaste o tradujiste el estímulo mecánico externo y lo convertiste en un potencial de acción. Ahora, ¿qué es lo que resta en la vía sensitiva? Resta darle un significado o una respuesta. ¿Y cómo es que le doy significado? Para darle significado, sí o sí tiene que llegar a dónde? A un centro de procesamiento neuronal superior. En este caso, el cerebro, ¿ya? La corteza cerebral. Ahora, este trayecto desde el receptor hasta la corteza cerebral es lo que vamos a llamar como vías sensitivas, ¿ya? Como vías sensitivas. Bien, aquí están los dos grupos de vías sensitivas. Solamente son los nombres. Los dos grupos de vías sensitivas. Por un lado tenemos la dorsal lemniscomedial y la vía anterolateral o termoalgésica. ¿Ya? Estas son las dos vías principales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La dorsal lemniscomedial va a ser mucho más especializada, va a llevar estímulos más finos, va a llevar estímulos más específicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces la dorsal lemniscomedial es como que está a un nivel más arriba, ¿ya? Es superior a la vía anterolateral, ¿ok? Bien, la vía anterolateral va a ser un poco más primitiva, va a recepcionar estímulos, por ejemplo, de dolor, estímulos de llenado vesical,
calor, frío. Si se dan cuenta, todos son estímulos inespecíficos. A veces el dolor no es muy bien localizable, ¿no? En este caso sería tacto grosero, sería tacto grosero, que también es de vía lateral. Tacto grosero. Aquí sería el tacto fino. El tacto fino protopático simple. Y también está el tacto epicrítico. El tacto epicrítico es ese que se encarga